Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico, noticias en materia económica. Vamos de inmediato con nuestros titulares de la jornada. Comenzamos. En América Latina, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la reserva alimentaria de ese país. Hoy en contexto, pese a las afirmaciones de Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea confirman que Venezuela está lejos de ser un narcopaís. Y en Economía 360, la Global Summit Flotilla busca romper el bloqueo de Israel sobre la Franja de Gaza. Le comentamos. Ahí teníamos imágenes sobre el panorama económico en nuestro continente. Comenzamos en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro destacó que el país cuenta con reservas de alimentos para 101 días, siendo la reserva alimentaria más grande de la historia de la nación suramericana. Durante una jornada de trabajo dedicada a la seguridad y la soberanía alimentaria nacional, el presidente subrayó que Venezuela tiene un nuevo modelo productivo y una economía diversificada, destacando que el 90% del consumo venezolano es de producción nacional. Anunció que se espera que el Producto Interno Bruto alcance un 9% para 2025. El mandatario venezolano también decía sobre la resistencia y el trabajo de todo el país hasta lograr superar la guerra económica solicitada por la derecha extremista venezolana y en un intento por generar caos y desestabilización en el país. En tanto, insistió en que Venezuela se encuentra en una resistencia activa con los planes integrales de la patria frente a las amenazas y las ofensivas permanentes por parte del imperialismo. El granero del mundo seremos. Pronto. Vamos en ese camino. El primer objetivo contra la guerra económica lo logramos. Producción nacional, abastecimiento 100%. Primer objetivo, logrado. Segundo objetivo, que ustedes no saben, pero yo sí sé, y como yo sé, se lo voy a decir para que ustedes sepan. Segundo objetivo logrado, tenemos la reserva alimentaria más grande de la historia de Venezuela. Tenemos reserva de alimentos para 101 días. Primera vez, ni cuando ingresaban 57.000 millones de dólares por año. Llegamos a 60 días, 80 máximo. 101 días de reserva alimentaria venezolana, garantizada para el pueblo. Y también estamos logrando un tercer objetivo, que es excedente productivo para la exportación, y estamos exportando alimentos crecientes al mundo. Y bueno, además el mandatario venezolano informó que se prevé un Producto Interno Bruto de 9% para finales de 2025, fortaleciendo la economía diversificada en ese país. Y la economía, el Producto Interno Bruto de Venezuela, todo apunta a que este año vamos a tener un crecimiento del 9% del Producto Interno Bruto y la economía sigue diversificándose. Una nueva economía, una nueva economía, una nueva economía. De los misiles, de la guerra económica, nos reinventamos. De las sanciones y del bloqueo económico, nos reinventamos. Hoy somos un mejor pueblo, hoy somos un mejor país y producimos lo que comemos. Trabajamos, producimos y garantizamos la estabilidad económica de una manera milagrosa. ¿Y quién hizo el milagro? Nosotros, los venezolanos y las venezolanas. No esperemos nada sino de nosotros mismos. Lo hicimos. Ahora vamos por una escala superior del milagro. Convertirnos en grandes exportadores de alimentos. Grandes exportadores de alimentos. Y que las cadenas distributivas de supermercados se expandan por toda América Latina y el Caribe. Lo veremos. El
presidente venezolano también destacó el trabajo de todo el país para superar la guerra económica impuesta contra Venezuela a solicitud de la derecha extremista. Cuando tú hablas de artillería, yo recuerdo el año 17, 18, 19 y cuando llegó la pandemia. Las sanciones pedidas por la extrema derecha vendepatria, criminal, fascista, afectaron nuestros ingresos. Y pasamos de un país que importaba el 85% a casi no poder importar nada. Nos quitaron el 99% de los ingresos. Y los pocos productos que había estaban monopolizados y se los escondían al pueblo. ¿O es que la gente se olvidó de los bachaqueros? ¿Se olvidaron? ¿Ah? Y yo dije, vamos a producir. Y dije, vamos a producir y estamos produciendo y garantizando el abastecimiento con producción nacional. Hicimos un milagro económico con el favor de Dios, siempre con el favor de Dios, Dios por delante. Y el trabajo creador de millones de hombres y mujeres en este país. Pasamos a otro tema. El presidente de Argentina, Javier Milei, aprobó el veto de la ley de emergencia pediátrica del Hospital Garrahan como parte de su agenda de desfinanciamiento de las entidades públicas. La medida se suma al reciente rechazo por parte del Poder Ejecutivo a la ley de financiamiento universitario, ratificando así la postura de ajuste fiscal. El Gobierno Nacional alega que los vetos responden a una presunta necesidad de preservar el equilibrio fiscal y evitar un incremento desmedido del gasto público. Un veto a la ley de emergencia pediátrica tendrá un impacto fiscal directo debido a la recomposición salarial y reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud, lo que compromete la ejecución de programas esenciales. Instituciones de salud públicas en México reportan la reducción de hasta 4 años en la expectativa de vida en las personas que consumen bebidas azucaradas. Su ingesta está asociada directamente a padecimientos de hipertensión, diabetes y obesidad. Antonio Aranda nos tiene detalles sobre las medidas que está tomando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir este problema de salud pública. Incrementar los impuestos a las bebidas con alto contenido de azúcar es un acierto de la presidenta Claudia Sheinbaum, consideran los mexicanos. Inicialmente la propuesta es buena, o sea, creo que se busca como que las personas bajen el consumo de los refrescos, pero lamentablemente lo que pasa en la realidad es que ese dinero pues lo termina pagando las personas que lo consumen y no lo pagan las empresas. Pues me parece que está súper bien, creo que estamos en una obesidad mórbida de una forma horrible por las azúcares, el gas, no sé, yo creo que es lo mejor que puede estar pasando. Tal vez algunos crean que está mal, pero es una forma de garantizar su salud. La presidenta Sheinbaum informó que el incremento del 87% de los impuestos para las bebidas azucaradas no tiene fines recaudatorios, sino de protección a la salud. Fue principalmente una decisión de Secretaría de Salud. Me presentaban en la reunión de salud la cantidad de personas que tienen daños renales, que está muy asociado al uso excesivo del azúcar. Entonces, y todo lo que se tiene que hacer para poder tener salas de hemodinamia, en fin, todo lo que significa el daño renal. El incremento de los impuestos a los refrescos es positivo, pero aún está por debajo de las recomendaciones internacionales para combatir su consumo, considera este activista. La recomendación internacional de la OMS y la experiencia internacional que dice los impuestos de 20% o más son los que realmente tienen efecto. Con este impuesto y el que teníamos antes vamos a quedar como en 13%, todavía muy por debajo del mínimo recomendado. El consumo de refrescos genera daños a la salud pública que son pagados por los ciudadanos y no por las empresas que se llevan las ganancias. El consumo de estos productos está generando daños más o menos en promedio 10% por encima de lo que están pagando de impuestos estas empresas, y entonces los daños que está generando el consumo de estos productos que les dan ganancias enormes a las corporaciones los tenemos que enfrentar como sociedad y con los recursos públicos. Una encuesta realizada por el gobierno federal recientemente reveló que el 30% de la población bebe refresco diariamente.
En México, 14 millones de personas padecen diabetes. En muchos casos, fue producto del consumo excesivo de bebidas azucaradas. De ahí que el incremento del impuesto a estos productos tenga como principal objetivo desincentivar su consumo. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Vamos con esto una pausa. Al regreso, nuestro contexto. Pese a afirmaciones de Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea confirman que Venezuela está lejos de ser un narcopaís. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Impacto Económico, y en nuestro contexto hablamos de todo este tema del narcotráfico y de los cárteles de la droga, pero además de las amenazas sobre América Latina y Venezuela por este fenómeno. ¿Qué dicen los organismos internacionales? Pues según la ONU, el Grupo de Acción Financiera Internacional y hasta la Unión Europea en sus recientes informes reconocen lo que no es un secreto desde hace décadas. Estados Unidos encabeza la lista de países más beneficiados por los flujos comerciales del narcotráfico. Las redes de crimen organizado que operan en los Estados Unidos se benefician del lucrativo mercado de la droga que mueve cientos de miles de millones de dólares cada año. Para lograrlo, las redes criminales sacan partido de la inestabilidad global y de las debilidades de las comunidades, y hasta utilizan la tecnología para cifrar sus comunicaciones y ampliar su red de distribución. Según la ONU y la misma Unión Europea, las cuestiones de fondo sobre el grave problema transnacional del narcotráfico está vinculado a los Estados Unidos y a países como Colombia y Ecuador como puntos críticos de la producción, tráfico y consumo de drogas. Repito, como han comentado organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea. Vemos cómo la ONU corrobora que Venezuela se consolida precisamente como un territorio libre de narcóticos, mientras que la producción de cocaína a nivel global se dispara. Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, Venezuela se mantiene como territorio libre de cultivos ilícitos tras 15 años de políticas soberanas, contrastando con el repunte del 34% en la producción global de cocaína en 2023. El epicentro del narcotráfico se concentra en Colombia, responsable del 67% de los cultivos mundiales de hoja de coca y del 53% de la producción de cocaína, impulsada por grupos paramilitares que controlan regiones del suroeste del país. La ONU alertó que la violencia asociada al narcotráfico, ejemplificada en Ecuador, los homicidios aumentaron de 7.8 a 45.7 por cada 100.000 habitantes entre 2020 y 2023. Ahora se expande a Europa Occidental mediante redes balcánicas. Este panorama desmiente las acusaciones históricas de Estados Unidos contra Venezuela y evidencia que las injerencias imperiales solo han exacerbado el flagelo del narcotráfico. El World Drug Report de la ONU confirma que Estados Unidos es el mayor consumidor global de cocaína y epicentro de una crisis de opioides sintéticos que causó 48.000 muertes por sobredosis solo en el año 2024. El fentanilo, producido en laboratorios de Asia, México y el propio territorio estadounidense, domina un mercado lucrativo manejado por redes criminales que lavan cientos de miles de millones anuales mediante tecnología avanzada y explotación de vulnerabilidades locales. La paradoja es grotesca. Washington criminaliza a naciones productoras mientras su sociedad colapsa por el consumo y su economía se beneficia justamente del narcotráfico. El informe destaca cómo Estados Unidos externaliza la violencia narcotraficante, igual que exporta armas y capitales lavados, revelando la hipocresía de una guerra antidrogas que solo sirve para encubrir su rol como principal narcodemandante global.
Como vimos antes, Estados Unidos es el mayor consumidor de estas sustancias, pero según organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, es el mayor beneficiario del narcotráfico. Estados Unidos encabeza la lista global de narcoeconomías con unos 300 a 500 mil millones de dólares anuales en flujos ilícitos, seguido por territorios bajo influencia occidental como Islas Caimán con 150 a 300 mil millones de dólares, Londres con cifras entre 120 mil y 250 mil millones, Luxemburgo, Suiza y Hong Kong completan el top 5 de paraísos que lavan capitales del narcotráfico. La ausencia de Venezuela en esta lista, que sí incluye a Colombia, 30 y 55 mil millones de dólares, y México con 35 mil y 65 mil millones de dólares, pues desmonta esta narrativa imperial que criminaliza al país bolivariano con toda esta retórica que hemos visto en los últimos meses en la supuesta lucha contra el narcotráfico que realiza los Estados Unidos. Pero ¿por dónde transita realmente todo el narcotráfico en la región? Bueno, el último informe de la ONU confirma el agravamiento de la crisis del narcotráfico en los países andinos, donde Colombia concentra el 87% de las exportaciones de cocaína a través del Pacífico por la gran autopista hacia Centroamérica y México, mientras Ecuador sufre la infiltración de mafias albanesas y cárteles colombianos. El presidente Nicolás Maduro, citando datos de la ONU, destacó que solo el 5% de la droga intenta movilizarse por Venezuela, desmontando así las acusaciones históricas de Washington contra la nación bolivariana. En tanto, la superficie de cultivos se estabiliza en Bolivia y disminuye levemente en Perú. El narcotráfico sigue siendo un negocio controlado allí por estructuras transnacionales con complicidad de élites locales. De hecho, el informe de la DEA ha afirmado en los últimos 20 años, más de 20 años, que Venezuela no es un actor clave en el narcotráfico internacional. Esto a una breve pausa y al regreso en Economía 360, la Global Summit Flotilla busca romper el bloqueo de Israel sobre la franja de Gaza con ese cargamento que está ayudando, por supuesto, a millones de palestinos en el lugar. Nosotros muy pendientes de los datos. A la vuelta, más en Economía 360. No se retire. Gracias por seguirnos en Impacto Económico. La Global Summit Flotilla, la misión humanitaria que busca romper el bloqueo de Israel sobre la franja de Gaza, avanza rumbo a Túnez. A los 20 barcos que partieron el pasado día 31 de agosto desde el puerto de Barcelona, se sumarán otras treintena de navíos en el país magrebí. Vamos a ver detalles de todos estos escenarios con nuestro compañero Néstor Prieto Amador, periodista que se encuentra a bordo en uno de esos barcos de esta flotilla. Pese a que contratiempos técnicos y el mal tiempo retrasaron su salida, la Global Summit Flotilla ya navega rumbo a Túnez, última escala de esta iniciativa humanitaria antes de dirigirse a Gaza con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a la población palestina. A bordo de estos barcos viajan alrededor de 300 activistas, médicos y periodistas procedentes de 44 países. Saturnino Mercader, conductor de autobuses jubilado y sindicalista procedente del Estado español, se ha unido a la flotilla porque asegura que no quiere permanecer indiferente ante lo que sucede en Gaza. Creo que es lo que tenemos que hacer las personas que podríamos hacerlo, personas como yo que ahora, trabajadoras, que ahora que estoy jubilado, era lo que tocaba. No me podía quedar en casa teniendo esta oportunidad de demostrar solidaridad con el pueblo palestino. Esto es un genocidio y estamos haciendo lo que no hacen los gobiernos, ¿no? Esto es un genocidio y lo que estamos haciendo con esta acción es obligar al gobierno a lo que no están haciendo. Si el gobierno, después de que la sociedad civil se está levantando, sigue sin hacer nada, es que no son gobierno. La flotilla avanza dividida en dos grandes grupos. El primero llegó este domingo 7 de septiembre a Túnez. El segundo, retrasado tras varias reparaciones, se reencontró en la costa de Mahón, en la isla española de Menorca. Desde allí, los barcos partieron juntos rumbo al país norteafricano.
Sí, bueno, los que navegamos sabemos que estas cosas pasan a veces. El mar efectivamente es un medio hostil, la naturaleza pues tiene sus tempos, sus ritmos y no siempre se adecua a las agendas de los demás. Pero en cualquier caso creo que en este barco ya estamos superando todos los problemas técnicos y aunque llevamos unos días de retraso, hoy hemos conseguido reagruparnos en Menorca con algunos barcos más y seguimos rumbo a Túnez con toda la determinación, con la moral muy alta y con muchas ganas de culminar nuestra misión. Las autoridades sanitarias de Gaza han podido documentar al menos 300 muertes por desnutrición en los últimos meses. Una cifra que los expertos consideran que podría ser mucho mayor si tenemos en cuenta que gran parte de la población gazatí carece de acceso a atención sanitaria o muere por enfermedades agravadas por la malnutrición. La Global Smooth Flotilla quiere combatir esta realidad y transporta toneladas de ayuda humanitaria que espera entregar a finales de mes a la población civil de Gaza. En estos momentos, las 3 embarcaciones más atrasadas de la Global Smooth Flotilla se reagrupan en el puerto de Mahón, en las proximidades de la isla de Menorca, para poner rumbo a Túnez. Allí espera la mayor expedición de la Global Smooth Flotilla, que ha llegado a lo largo de esta tarde y que espera que un total de otros 30 navíos, para formar un total de 50 embarcaciones, parta en los próximos días rumbo a Gaza, con el objetivo de romper el bloqueo que sufre la franja y abrir un corredor popular humanitario que palíe los efectos del genocidio que aplica Israel sobre el pueblo palestino. Informando desde las proximidades del puerto de Mahón, Menorca, Néstor Prieto Amador, Telesur. Seguimos muy atentos a ese escenario. Habitantes de Londres, tras segundo día de huelga del personal del metro, recurren al uso de bicicletas, autobuses y barcos para trasladarse a sus destinos. Residentes de la ciudad optaron por otros medios de transporte para llegar a distintos destinos, lo que generó congestión en otras áreas de la red de transporte y causó retrasos. Por su parte, el Centro de Investigación Económica y Empresarial pues alerta sobre el impacto del paro laboral, el cual se estima cuesta el equivalente a 310 millones de dólares. La huelga convocada por organizaciones gremiales tiene como objetivo la disminución de la jornada y los turnos laborales, así como el incremento del sueldo. Vamos ahora a indicadores petroleros al cierre de la jornada. Comienzo con el barril de petróleo intermedio de Texas, marca $62.24, cae en $1.43 de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica $66.25 y con esto es una baja también de $1, pero con 24 centavos. La cesta OPEP marca $70.43, es el más alto de todas estas tres cestas, un alza de 55 centavos de dólar al cierre de la presente jornada. De esta manera finalizamos Impacto Económico. Para comentarios y sugerencias puede escribirnos impactoeconómico@telesurtv.net, www.telesurtv.net, con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Así finalizamos. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.